Entonces, por esto es importante el manejo de la vía aérea en estos tipos de pacientes y la ventilación mecánica en este tipo de pacientes. Muy bien. Ahora hablemos un poco de los criterios de intubación que plantea la guía. Aquí en la izquierda ven los criterios de intubación que se han reunido, digamos, en las diferentes guías, en donde está la parada cardiorrespiratoria, la pérdida de protección de la vía aérea en Glasgow menor a 8/15, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor de 150, y en pacientes hacen la salvedad mayores de 60 años, menor a 200, y recordar, la no mejoría con sistemas de alto flujo o ventilación mecánica en menos de 2 horas. Este punto lo dejamos ahí un segundito, lo vamos a tocar próximamente. Y ponemos versus el algoritmo que ellos plantean. Entonces, el llamado de intubación. Entonces, si tenemos el paciente con arresto cardiopulmonar, claramente, inmediatamente hacemos una intubación. Si hay pérdida también de la protección de la vía aérea, es decir, un Glasgow menor de 8/15, procedemos inmediatamente a intubación. En caso de que encontremos estos dos parámetros, muy interesante como ellos lo proponen, la frecuencia respiratoria mayor de 30 y una hipoxemia en donde se vea como una saturación menor de 93 o una PAFI menor de 300. Bueno, recordar los términos de PAFI, esta es la presión arterial de oxígeno, que lo vemos en los gases arteriales, y FiO2 es la relación con la FiO2, que recordar que la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Normalmente en el medio ambiente, en el aire, es del 21%, es decir, de todo el aire que respiramos, el 21% es oxígeno. Y vamos a ir escalonando, digamos, cuando empezamos a dar oxígeno suplementario. Entonces, para tener esos conceptos claros. Entonces, la relación entre... ¿Cuál es el gas que más predomina en la atmósfera terrestre? ¿Cómo? ¿Cuál es el gas que más predomina en la atmósfera terrestre? Claro, es el nitrógeno en un 78%. Y hay que tener en cuenta pues que hay un 2% de gases nobles. Mucho. ¿De gases nobles? ¿No es 73? ¿73 de nitrógeno? 78% de nitrógeno, 21% oxígeno. Sí, ¿no? Ajá, y 2% de gases nobles, exacto. Listo, entonces, teniendo ya esto en cuenta, ya ellos nos proponen, si vemos que la condición del paciente va a progresar o a empeorar, o aparenta peor, vamos a iniciar, ellos recomiendan alto flujo de oxígeno por 2 horas o ventilación mecánica no invasiva. Ahora, me gusta extrapolar como todo ese contexto que ellos tienen allá a nuestra sociedad. Entonces, lo dice muy claro el Clinic de Barcelona, que para yo dar ventilación mecánica no invasiva, sea MOSIPAP, BIPAP, a altos flujos, es importante que yo esté en una habitación con presión negativa. Listo. Y esto no lo vamos a tener en todos los lugares, claramente. Entonces, en nuestra condición, Colombia, no se recomienda la ventilación mecánica no invasiva. Es importante eso. ¿Por qué? Listo. Porque hay un fenómeno que es el fenómeno de dispersión de aerosoles. Entonces, este fenómeno de dispersión de aerosoles va a generar un contagio al personal que está alrededor de este paciente. Y pues, recuerden, prima mucho esa bioseguridad de nosotros. ¿Listo? Entonces, luego se hace el planteamiento de, en la intubación temprana, si hacemos una intubación temprana o precoz, ¿qué desenlaces podríamos tener? Realmente hay falta de claridad en los estudios, pero sí llegan en consenso todas las guías en esto, y que es pacientes con saturaciones menor a 93 y PAFIs menores a 300, por favor, prenda las alarmas. Esté muy, muy precavido ese paciente, porque puede en 1 hora, 2 horas, ellos hablan de que puede perder prácticamente esa lucha contra su falla respiratoria. Y recordar la hipoxemia silente.
La hipoxemia silente en aquellos pacientes que están asintomáticos, eso nos llama a hacer un monitoreo continuo del paciente, porque en cualquier momento se nos puede deteriorar rápidamente este paciente. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Paisa, una pregunta, perdón, con A mí me respecto a gustaría... Ah, bueno, dale. ¿Aló? Sí, dime. sí, una pregunta pasa a la anterior diapositiva. No sé si a nuestra altitud se tendrá en cuenta ese porcentaje 93% y esa PAFI de 300. Pues no sé si se puede ser un poquito más flexible, porcentaje 90% y una PAFI por ahí de 250. No sé qué pienses de eso. Ok, sí, digamos esto lo plantean a nivel del mar, ¿sí? Pero claramente aquí yo hablé con el doctor Hans, anestesiólogo cardiovascular, aquí se tienen como metas de esa saturación menores de 88, vigilarlas, se puede hasta 88. Listo, gracias. Entonces, ya que está reevaluada esa parte de ventilación mecánica no invasiva, entonces vamos a pasar a lo que es la ventilación mecánica invasiva. Entonces, si decimos intubación orotraqueal, pues nos vamos a basar en lo que hemos repasado siempre, que son las 7P. Entonces, la primera de preparación, la segunda de preoxigenación, la tercera de pretratamiento, la cuarta de parálisis e inducción, la quinta de protección y posicionamiento, la sexta procedimiento de intubación y la séptima el manejo de post-intubación. Entonces, empecemos con la primera. Preparación. Esta de preparación yo la quise dividir en 3 secciones. En preparación de los elementos, que es lo clásico, la bioseguridad, que en este momento juega un papel fundamental, y la evaluación de la vía aérea, si nos vamos a enfrentar a una vía aérea difícil o no. Entonces, vamos para la parte de preparación. Aquí encontramos una tablita muy interesante que planteaba el ASA en el abordaje de este tipo de pacientes, en donde encontramos pues tener a la mano estos componentes, el oxígeno, el equipo que va a asistir, el monitor, muy importante, la succión. Hago un paréntesis en la succión, importante, que sea de succión continua. Hay estudios que demuestran que la succión continua disminuye un montón el riesgo de ese fenómeno de dispersión y de contaminación del personal. Entonces, lo ideal es que sea continua. Yo tengo una inquietud. Sí, profe. La recomendación, digamos, las recomendaciones varían mucho. ¿Qué opinión dan en esas guías no las conozco, de la ASA, sobre el uso específico de procedimientos como las cánulas de alto flujo, los dispositivos Venturi, lo que usted está hablando de ventilación mecánica no invasiva, bien sea no CPAP o no BiPAP, porque en principio, o por ejemplo, bolsa máscara o bolsa de no reinhalación? Listo, sí, profe. Claro, ellos lo recomiendan en caso de lo que hablaba ahorita, profe, de, digamos, que me llegue el paciente con una frecuencia respiratoria mayor a 30 o la PAFI menor a 300 o una saturación menor de 93, pasarme a alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, modo BiPAP, modo CPAP, ¿sí? Pero ahora, ellos la recomiendan, claramente, pero es que ellos, profe, tienen todos los elementos para ese tipo de manejo. Nosotros, en caso, nosotros no tenemos, porque como, digamos, los steps que ponen para poder dar esa ventilación es que el paciente primero esté aislado, segundo, que la habitación tenga presión negativa, y pues en este momento no lo tenemos a la mano. Entonces, por eso, digamos, en nuestro contexto, no es recomendado, profe. Pero en caso, por ejemplo, que se tuviera un cuarto de UCI cerrado, se podría, no, pero ya no, sí tendría que estar intubado. Pero no tiene presión negativa. Lo obligatorio es esa parte de presión negativa. Listo, es muy importante. Entonces, digamos, ahí es una de las limitaciones aquí en Colombia. Listo, entonces continuamos succión, luego continuamos con la máquina. Entonces, la máquina anestesia, el ventilador, tenerlo preparado, encendido, y ellos recomiendan doble filtro, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria.
Luego continuamos con los dispositivos de la vía aérea, pues el uso del videolaringoscopio. Realmente el videolaringoscopio está recomendado por todas las guías prácticamente que uno lee, también por la del Surviving Sepsis. Realmente digamos, la disponibilidad de los videolaringoscopios no es que la podamos tener en todas las instituciones. Entonces uno sí hace la pregunta como, ok, si no tengo un videolaringoscopio, ¿será que puedo utilizar el laringoscopio casual? Claramente, se puede utilizar mientras se tenga toda la bioseguridad, pero lo ideal es que siempre sea con laringoscopio. Aparte, uno lo ve un poco sencillo, pero el abordaje con laringoscopio también necesita una curva de aprendizaje. Entonces, pues aquí vemos el videolaringoscopio de múltiples marcas, que no vamos a hablar de esto. Y ahora, con respecto a los dispositivos de vía aérea, bueno, tenemos principalmente lo que es el tubo orotraqueal y pues tenemos los dispositivos supraglóticos que los deberíamos de usar en caso de que no podamos acceder a esta vía aérea, como lo son las máscaras laringias. Recordar que hay muchas clases de máscaras laringias. Hay un problema pequeño, realmente no es pequeño, es importante, que es también el mismo fenómeno de dispersión. Voy a estar repitiendo esto porque es casi lo más importante que tenemos que tener en cuenta, debido a que el cierre no es totalmente hermético y puede haber fenómeno de dispersión de aerosoles con respecto al personal. Pero obviamente, si en caso de una vía aérea difícil y solo podemos con una máscara laringea, pues claramente prima esa vía aérea difícil, porque se supone que ya tenemos los elementos de bioseguridad. Y aquí, pues, solo por nombrar un tipo de máscara laringea, que tenemos la tipo Fast Track, que no está tampoco en todas las instituciones. Aquí vemos claramente que es un tipo de máscara laringea que nos permite realizar una intubación. Entonces, recordar que cómo se define una vía aérea protegida o asegurada. Es una vía aérea en la cual hay un tubo endotraqueal con un balón insuflado. Entonces, ahí ya podríamos decir que hemos asegurado la vía aérea de este paciente. Por otro lado, tenemos un acceso intravenoso, que el acceso intravenoso obviamente esté permeable, muy importante eso, y alistar los medicamentos que vamos a utilizar, que ya los vamos a ver a continuación. Luego, quiero hablar un poco de bioseguridad, aunque en la charla pasada ya nombraron un poco este tema, pero quiero hacer mucho énfasis en esto. Ellos ponen en que al enfrentarme a un paciente con coronavirus es un nivel 3. Listo, entonces ponen aquí los requerimientos de un nivel 3. La protección respiratoria, la protección ocular, la higiene de manos, los guantes, los uniformes, la protección de su uniforme, el cobertor de cabeza, la protección de pies. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo. En la imagen A vemos una enfermera jefe en el hospital de Wuhan que va a entrar a suministrar medicamentos. En la B vemos un anestesiólogo con su videolaringoscopio en la mano derecha, y en la C vemos un traje, el cual es un poco más novedoso debido a que esta manguera suministra presión positiva dentro del traje, pero en la sala es de presión negativa. ¿Listo? Luego, esta imagen ya la habíamos visto en la charla anterior, pero igualmente hacer énfasis del protocolo que propone el equipo de salud pública de Ontario, en donde pues muestra el orden, cómo nos tenemos que poner las cosas y cómo quitarnos las cosas. Más que ponerlos las cosas, hay que hacer énfasis en cómo nos debemos quitar las cosas. ¿Listo? Entonces, en esa protección que tenemos que tener después del contacto con este tipo de pacientes. Entonces, recordar esta tablita, muy importante cuando nos vayamos a enfrentar en cualquier escenario con un paciente de este tipo. Listo. Y por último, en la parte de preparación, vamos a ver la evaluación de la vía aérea. Entonces, primero hacer un recorderis de lo que son, digamos, esos predictores para la laringoscopia directa difícil. Entonces, una apertura bucal limitada, una protrusión mandibular limitada, es decir, aquellos pacientes que tengan una micrognatia severa van a ser más difíciles de intubar, una distancia tiromentoniana corta, un Mallampati 3 o 4,
la extensión de la cabeza reducida, con un patil aldreti bajo, una circunferencia del cuello amplia. Entonces, en esos pacientes que por ejemplo, tienen SAOS, tener en cuenta esos parámetros, y eso lo podemos hablar rápidamente. Y esto nos sirve para hacer un método de prevención a una vía aérea difícil. Por otro lado, tenemos aquellos criterios para ventilación difícil. También hay que tenerlos sumamente en cuenta. Entonces aquí tenemos la mnemotecnia de OBIS, en donde la O, obesidad, la B de barba, la E de edentición o edéntulo, la S de SAOS o SNOR, la E de edad mayor de 55 años. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, en caso de que no pueda ni intubar, no pueda poner dispositivos supraglóticos y me toque ventilar, que sería lo no recomendado, y me toque ventilar porque no hay otra forma de asegurarle un aporte de oxígeno al paciente, tener en cuenta esto. Entonces, ver si me voy a enfrentar a estos tipos de pacientes. Y por último, pues el ayuno. El ayuno es fundamental, pero pues digamos, si nos llegan a un caso de urgencias, probablemente puede que no esté en ayuno. Igualmente se va a proceder con una secuencia de intubación rápida. Es importante porque el ayuno en esos pacientes, aparte de que pues, uno va a hacer una secuencia de intubación rápida, sencillamente para evaluar el riesgo de broncoaspiración. Es decir, queremos prevenir todos los riesgos para poder lograr un adecuado manejo de esa vía aérea. ¿Listo? Listo. Entonces vamos para la segunda P, la preoxigenación. Entonces, con respecto a la preoxigenación, lo que recomiendan las guías hablan de 3 a 5 minutos, con FIO2 al 100%. Es decir, todo el volumen que estamos mandando es oxígeno. ¿Listo? Por eso significa el 100%. ¿Cuál es el objetivo de esa preoxigenación? Como ahorita lo hablábamos, el 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Entonces, el objetivo es desnitrogenizar ese pulmón para darle más reserva de oxígeno, por decirlo así, mientras hacemos el proceso de intubación. Ahora, la pregunta sería, ¿hay alguna saturación objetivo? Depende del nivel del mar, no depende del nivel del mar. Realmente depende del paciente. No hay una saturación objetivo estandarizada. ¿Por qué? Porque me puede llegar un paciente que esté prácticamente en una inminencia de falla ventilatoria, como el que apenas está con signos de dificultad respiratoria y con criterios de intubación. Entonces, en caso de que, por ejemplo, tengo un paciente, el paciente me está saturando 84, 83, le voy a hacer la preoxigenación, me subió hasta 92 a los 3 minutos, pues reevalúe, seguro que a los 5 minutos no lo va a tener en 98 o en 100%, claramente ese paciente. Entonces, nunca esperar pues una saturación objetivo. Segundo, no ventile, por favor. No ventile, por favor. ¿Por qué? A la hora de ventilar, aquí vemos que no hay un sello hermético, tanto pues de lo que sería la máscara facial con el rostro del paciente, no hay un sello hermético, por lo que vamos a generar dispersión. Vamos a generar dispersión y vamos a contaminar a todo nuestro personal. Además, aquí escogí esta foto en especial porque podemos observar aquí un filtro en donde ellos recomiendan siempre, si vamos a hacer ventilación o la aproximación, siempre con filtro. Entonces tendríamos dos filtros, un filtro en la rama inhalatoria, una en la aspiratoria, en la máquina, y un filtro en lo que sería ahí nuestra máscara. Listo, es importante eso. Y recordar siempre el principio de dispersión de aerosoles. Es fundamental, es lo que más tenemos que hacer énfasis. Ahora, las técnicas, pues la de la máscara facial, que sería nuestro caso, y pues en el caso del mundo ideal, en donde tuviéramos todas las condiciones óptimas para dar ventilación mecánica no invasiva, ellos recomiendan que si por ejemplo tengo el paciente con un BiPAP, lo dejemos, ¿sí? Lo dejemos con el BiPAP como forma de preoxigenación, pero no es lo más recomendado. O sea, igualmente lo más recomendado continúa siendo la máscara facial. Entonces, continuemos. Pregunta. Para Sí, aportar,
para aportar una FIO2 del 100%, pues tenemos que usar necesariamente dispositivos como la máscara de no reinhalación. Pero la pregunta es, no sé a qué flujo tengo que abrir el oxígeno para lograr esa FIO2. Ok, O sea, pues, ¿cuántos litros por minuto debo abrir el oxígeno? ok, pues lo recomendado en la aproximación con máscara facial oscila entre 7 a 15 litros por minuto. Pero pues recuerda que, digamos, independientemente del volumen que yo esté dando, si solo estoy suministrando oxígeno y no lo estoy haciendo con una combinación con aire, es decir, estoy suministrando oxígeno puro, pues igualmente puede ser un volumen bajo, pero estoy administrando una FIO del 100%. ¿Listo? Perdón, es que creo que Juan Camilo estaba preguntando sobre máscara de no reinhalación, pero igual lo que hemos venido hablando de estos pacientes, si no se tienen las condiciones de presión negativa de la habitación, de la cama, pues Sí. sería mejor no usarlo. O sea, lo que tú estás diciendo es Ajá, utilizar exactamente. máscara sin hacer sello ni hacer ventilación, sino dejando la máscara ahí quieta Exactamente. y Y con el flujo. oxigenar, nada más. O sea, sin Venturi, sin máscara de no Sin nada, Venturi, sin absoluto. nada. Sí, señor. Por el problema de los aerosoles. Y yo también Exacto. tengo una pregunta, y en ese caso, digamos, dando una preoxigenación así como lo menciona, de 3 a 5 minutos a 100%, usando pues máscara, ¿cuánto tiempo le da a uno teniendo en cuenta la condición del paciente para iniciar la intubación o para, en caso tal de que no se pueda dar, volver a preoxigenar? O sea, ¿qué tiempo tiene uno para intubarlo después de hacer eso? Ok, la respuesta realmente, el tiempo se cronometra después de que yo ponga el relajante neuromuscular y las guías hablan de 60 segundos para asegurar vía aérea. ¿Listo? Gracias. Buenas noches, yo soy Mateo Roa, interno junior del servicio de anestesia. ¿Cómo estás? Tengo dos cositas. Sí. Primero, la pregunta que acabaron de hacer, la proxigenación está descrita que en un paciente sano sin comorbilidades me da 8 a 10 minutos de tiempo para que no se me desature, hago todos los procedimientos. Pacientes sanos sin comorbilidades. Y la otra cosa, pues recordarlas que hay dos formas de proxigenar, hay una rápida y otra, pues la usual, ¿sí? En este paciente con COVID lo recomendable es realizar la usual, que es al menos 4 minutos el paciente respirando un volumen corriente, que es el volumen del paciente, ¿sí? Y no se recomienda hacer la rápida, que es generalmente hacer 4 respiraciones forzadas Profundas. por esto de la dispersión de aerosoles, ¿sí? Y ahorita no sé si más adelante lo van a hablar, pero sí se recomienda un filtro es en el tubo una vez el paciente esté intubado y otro en la rama expiratoria, ¿sí? Sí, ahorita lo vamos a hablar, sí. Y otra cosa también que recomienda pues la guía de la ASA y todo eso es que yo debo asegurar FIO2 del 100% con el dispositivo que venga el paciente, ¿sí? No intentar metérmele ahí a cambiarle con máscara, que porque es mejor, sino con el que venga, ¿sí? Lo importante es asegurar ese FIO2 del 100%. Y como había dicho muy bien, evitar obviamente las presiones positivas para la dispersión de aerosoles. Listo, súper, muchas gracias. Listo. Entonces, continuando con la parte de la preintubación, el pretratamiento, tenemos primero que partir de esa evaluación del estado hemodinámico en el que está el paciente y si hay vía aérea difícil, siempre revisar que esté preparado todo el equipo para vía aérea difícil. Ahí recomendaban en la guía del ASA, si el paciente está muy ansioso, iniciar con algo de ansiolisis, con midazolam 1 a 2 miligramos IV, y vamos a iniciar el coadyuvante. Entonces el coadyuvante podemos utilizar la lidocaína o el fentanilo, esos son los dos que nombran principalmente, pero ellos van un poco más por la lidocaína, a 1 a 1.5 miligramos kilogramo, debido a ese fenómeno antitusivo que tiene. Recordar pues que la lidocaína nos va a ayudar igualmente a disminuir ese reflejo simpático en la laringoscopia, que también nos puede generar una inestabilidad hemodinámica. Y por parte del fentanilo, que también sería una buena opción que ellos plantean como antitusivo, pero pues se quedan más con la lidocaína, darle un buen tiempo de latencia del medicamento, de 2 a 3 minutos,
Y otra cosa con respecto a la lidocaína es que también si utilizo la lidocaína como coadyuvante, puedo agregarle de 50 a 100 microgramos de fentanilo con fin de tener una laringoscopia un poco más fácil, entre comillas, y cómoda. Entonces empezamos con el coadyuvante, luego continuamos con los inductores. Los inductores que nombran son estos tres: el propofol, el etomidato y la ketamina. Recordar que pues el mecanismo de acción del propofol y etomidato son unos moduladores alostéricos GABA. Por parte del propofol recomiendan una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo. Es importante que pues si usamos propofol, asociarlo a algo de lidocaína debido a su pH para que la administración no sea dolorosa. Con respecto, y pues generalmente se utiliza en pacientes que no estén inestables hemodinámicamente. Luego continuamos con el etomidato, que a nivel hemodinámico tiene una respuesta prácticamente nula, en donde la dosis recomendada es de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo. Y recordar algo un poco de los efectos adversos. Este etomidato va a venir también la 11-beta-hidroxilasa, en donde recordar que pues esta es la que me media la producción de cortisol, y ese cortisol es esa respuesta estresora del paciente frente a una injuria en general. Entonces tengo que pensar, listo, ok, ¿qué tanto quiero poner? Ese fenómeno que estás comentando se conoce como bloqueo suprarrenal. Exactamente. Tengo una duda con respecto al etomidato también en estos pacientes. Es que hay un estudio que creo que se llama el estudio Corticus, que se hizo en pacientes con sepsis y la inducción al momento de las intubaciones con etomidato. Entonces, este estudio lo que demostró fue que a largo plazo los pacientes en inducciones con etomidato respondían o sea, la mortalidad aumentaba en cuanto a desenlaces clínicos en sepsis. Entonces, no sé si en este tipo de pacientes el etomidato pues sea recomendable. Ok, pues digamos en las revisiones de los artículos básicamente dicen que hablan de ese riesgo de falla suprarrenal y respuesta frente, digamos, a la infección que pueda tener el paciente. Ahora, la probabilidad que ellos también plantean de que solo con un bolo de etomidato generemos inmediatamente una falla suprarrenal no es tan alta. Ellos hablan de un 5, un 10%. Entonces, sería consideración del clínico realmente. ¿Listo? Bueno, entonces, por parte de la ketamina, recordar pues la ketamina es un antagonista de los receptores NMDA. Bueno, pues también el propofol actúa sobre los NMDA, un mecanismo secundario, a una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo. Generalmente esta es muy utilizada en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero se ha documentado en estos pacientes algunas veces un efecto rebote, en donde en vez de hacer hipertensión hacen hipotensión. Entonces tenerlo en cuenta. Luego continuamos con el bloqueador neuromuscular. Otra cosa, perdón, otra cosa con los inductores. Sí. Con respecto a la ketamina, sí, los efectos hemodinámicos pues son o sea, genera hipertensión, pues hacia arriba, mejor dicho. Ten en cuenta los pacientes que tienen, por así decirlo, supresión adrenal, pacientes críticamente enfermos, crónicos, que no tienen como tal una reserva de catecolaminas. Ahí es donde vemos ese efecto hacia la baja, que me genera hipotensión, cuestiones, ¿sí? No es que genere un efecto rebote así de la nada, sino en esos pacientes que tienen un estrés crónico o tienen depresión de catecolaminas, voy a ver esa respuesta. Y otra cosita, el midazolam, y pues tener en cuenta que los pacientes que están siendo afectados por COVID, pues es un grupo etario generalmente de personas mayores, ¿sí? El midazolam, tener en cuenta pues que son pacientes un poco más, por así decirlo, susceptibles a los efectos hemodinámicos del midazolam, ¿sí? Puede generar incluso inducción a esas dosis. Y también recordar que el propofol puede generar tos
al momento de la inducción, que son cosas que uno debe tener en cuenta ¿Qué tenemos acá que sí. de intubar un paciente. Y la lidocaína, también otro efecto que faltó nombrar ahí, que nos va a ayudar después, es cuando relajemos con succinilcolina, va a ayudar a disminuir las fasciculaciones. En este caso también son un factor de riesgo para que se generen aerosoles. ¿Listo? Listo, súper. Una pregunta. El midazolam, bueno, más bien, sí, el midazolam podría utilizarse como inductor en el momento que de pronto no se tenga propofol o el paciente esté muy hipotenso. Pues como inductor no lo han planteado realmente, Juan Di, pero pues sí está escrito como inductor, sí se podría utilizar como inductor, pero en este tipo de pacientes no sería lo recomendado. Ok, gracias. Listo. Con respecto entonces a los bloqueadores neuromusculares, tenemos la succinilcolina a una dosis de 1 a 1.5 miligramos kilogramo. El rocuronio a 4 dosis efectivas de 95, que sería 1.2 miligramos kilogramo. Y la guía, lo que preguntaba ahorita Cristian, si no estoy mal, recomienda que inmediatamente yo termine de poner el relajante neuromuscular, tengo 60 segundos para asegurar esa vía aérea. Listo. Además, tenemos el tipo de inducción modificada o a la inversa también que llaman. Entonces es el cambio de posición del bloqueador neuromuscular por el inductor. Realmente eso está en discusión. Esto se deja para el clínico que haya realizado el procedimiento. Ellos plantean que, en el artículo lo plantean de que algunos piensan que es más efectiva en aquellos pacientes en donde yo no puedo asegurar que va a tener una ventilación efectiva. Entonces, que sería una irresponsabilidad primero poner un inductor que un bloqueador neuromuscular. Pero esto está todavía en discusión, no hay datos, digamos, estudios acerca de cuál es mejor que otro. Luego, con respecto a la protección y posicionamiento, aquí sí un repaso de las cosas, pues tenemos que... Perdón, lo molesto otra vez. Otra cosita con respecto a los relajantes. Recordar que la succinilcolina tiene un efecto de aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Y pues la latencia es aproximadamente de 30 segundos. Entonces, y recordar también que el rocuronio tiene un efecto que dura aproximadamente 35 a 40 minutos a esas dosis. Entonces, para una persona, digamos, que no esté familiarizada con el asunto de la vía aérea y se encuentre frente a un paciente no ventilable, no intubable, pues es una consideración a tener en cuenta, ¿sí? Las guías recomiendan que si voy a usar rocuronio, en lo posible tenga el Sugamadex, El que es Sugamadex para revertirlo. para revertirlo, sí. Es un medicamento costoso, poco asequible, pero las guías recomiendan, si voy a usar rocuronio, tenga el Sugamadex en caso de que el paciente no lo pueda ni ventilar ni intubar. Mientras que si lo uso con succinilcolina, pues puedo darme como, no sé, las mañas para que en esos 10 minutos logre evitar que el paciente se sature y asimismo pues se termine el efecto del reloj. Perdón, una pregunta. En esos pacientes que llegan postrados en cama, que sospechamos que tenga una probable upregulation de los receptores, ¿sería mejor utilizar rocuronio sobre succinilcolina por el riesgo teórico de hipercalemia? En teoría, las contraindicaciones del uso de succinilcolina sí son pacientes postrados en cama porque generan receptores fetales que son inmaduros y el efecto se ve muy prolongado en el tiempo. Y entre mayor efecto prolongado, más riesgo de hipercalemia. También evitarlo en pacientes quemados, pacientes con antecedente de hipertermia maligna. Esas generalmente son las contraindicaciones y obviamente también el paciente que ya venga con una hipercalemia de base, pues puedo inducirle alguna arritmia o algún paro cardíaco, porque hay que recordar que con esas dosis de succinilcolina puede aumentar de 0.5 a 1 miliequivalente litro los niveles de potasio sérico. Sí, también recordar pacientes que tengan con aumento de la presión intracraniana y presión intraocular elevada. Sí, esas también son contraindicaciones. Y que las quemaduras no necesariamente es en las primeras 24 horas, porque la hipercalemia se ve posteriormente. Sí, señor. Listo, súper.
Con respecto entonces a la protección y el posicionamiento, tenemos la alineación de los tres ejes, tanto el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Esto lo podemos ver rápidamente trazando una línea del lobulillo de la oreja y el ángulo supraesternal. Aquí tenemos en estos pacientes obesos, hay que realizar, pues sería lo ideal, la posición en rampa para poder hacer esa alineación adecuada. Aquí pues tenemos las maniobras que recomendaban ahí en la guía, el Selig y el burp que nos va a ayudar a lo que es una mejor visibilidad a nivel de la laringoscopia, que pues por sus iniciales back, up, right y pressure, para poder ver tener una mejor visibilidad, esto en laringoscopias directas, y pues el Selig para la protección de broncoaspiración. Listo. Eso es como un recorderis. Con respecto al procedimiento de intubación orotraqueal, lo debe hacer el personal más capacitado, más entrenado y más experto en el manejo de la vía aérea. Y aquí tenemos una foto del hospital, de uno de los hospitales en Wuhan, en donde vemos todos esos equipos de bioseguridad que tienen estos médicos y el procedimiento de intubación orotraqueal. Listo, y pues aquí vemos claramente que se está usando un videolaringoscopio. Con respecto a la parte de posintubación, pues sabemos que el gol estándar, pues para decir que está intubado es ver el paso del tubo por las cuerdas vocales. A nivel del monitor, la capnografía es el gol estándar. Igualmente nos podemos fijar en la expansibilidad simétrica para evitar que, digamos, el tubo se nos vaya monobronquial. Ver la saturación del paciente, que haya mejoría, los parámetros ventilatorios, que ya vamos a hablar de ellos, y la coloración del paciente. Entonces, hablemos un poquito de parámetros ventilatorios. Entonces, primero tenemos que recordar que por fisiología nuestra ventilación es una ventilación de tipo negativa, debido a que hay un aumento de la superficie pulmonar. Negativa. Delta de presión igual a delta de volumen. Exactamente, en donde hay una presión negativa en lo que es fisiológico. Aquí vamos a cambiar las reglas, vamos a trabajar con presiones positivas. Entonces, recordar también los dos determinantes de la ventilación pulmonar, tanto la complacencia como la elastancia, en donde la complacencia es esa capacidad de distensibilidad del pulmón y la elastancia es esa capacidad de contracción del pulmón, que nos van a ser determinantes para la ventilación. Entonces, ¿qué parámetros ventilatorios se puso como el primer step o qué es la neumoprotección básica? Entonces, estos son los parámetros que plantea la guía del ASA, en donde vamos a iniciar, vamos a hablar, hay muchos modos realmente de ventilación, pero aquí voy a hablar básicamente de tres grandes: el controlado por volumen, el controlado por presión y el APRB, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, el controlado por volumen o mandatorio por volumen, yo pongo un volumen X y la presión me puede ir variando, pero me asegura el ventilador que me está dando ese volumen. Entonces, esa es la variable que yo puedo controlar, realmente el volumen. Con respecto al volumen corriente, recordemos que ese volumen en una inhalación y una expiración normal, en donde más o menos ellos recomiendan entre 5 a 8 con una media de 6 mililitros kilogramo. La relación inspiración-expiración de 1 a 2, esto puede cambiar si el paciente tiene de patologías de base algún fenómeno restrictivo u obstructivo. Y FIOs de 60-90%, lo que hablábamos, al punto 6, al punto 9, y pues en casos extremos hasta el 100%. ¿Por qué no se recomienda el 100%? Recordar que el nitrógeno nos va a permitir esa distensibilidad alveolar. Entonces, si yo barro todo ese nitrógeno, en un momento voy a tener mayor riesgo de atelectasias. Entonces, tener muy en cuenta eso. Con respecto a la frecuencia respiratoria, entonces de 12 a 25, máximo 35, ya les voy a explicar por qué ellos toman estos parámetros.
Una presión pico, que aquí la vemos con la letra C, que es la presión máxima intratorácica que vamos a poder registrar. Ellos recomiendan metas menores a 35 centímetros de agua. Una presión meseta o plató, no sé si alguien recuerde el concepto de presión meseta o plató. Es la presión que se encuentra a nivel alveolar durante la fase de la inspiración. Perfecto, exactamente. Es esa presión alveolar en el momento de la inspiración, entonces podemos ver esa presión realmente del alveolo. Y más o menos, pues, no puse este término aquí, pero uno lo cuadra con una pausa inspiratoria, pero eso lo vemos después. Y por último tenemos la PIP. No sé si alguien me recuerda qué es la PIP, por favor. Es la presión positiva al final de la expiración. El PIB es una medida no farmacológica, sino sí, terapéutica, que se utiliza en los ventiladores. De hecho, fisiológicamente, uno tiene CIP, cero PIP. No hay presión positiva al final de la aspiración. Es una estrategia que permite la expansión pulmonar al final de la aspiración con el objetivo de mejorar la oxigenación y la ventilación. Y otra cosa que quería agregar es que pues generalmente la guía recomienda iniciar con PIPs un poco más altas y la FIO2 al 100%. Lo que decía pues era verdad, que si obviamente un alveolo lleno de oxígeno pues es más tendible al colapso, pero se recomienda iniciar con PIPs de aproximadamente 10 centímetros de agua y una FIO2 al 100%, y eso irlo graduando. Hay una tabla que se recomienda para pacientes con SDRA, que es una tabla que me relaciona el PIP con la FIO2. Son unos valores, pero pues no es una tabla un poco extensa que no es como así para aprenderse de memoria, pero recomiendan iniciar con 10 y FIO2 al 100 e ir ajustando dependiendo de sus parámetros. ¿Y lo hacen es para el reclutamiento alveolar o...? Sí, primero para el reclutamiento alveolar, y pues obviamente estamos frente a un paciente con una falla ventilatoria, pues sería pues no recomendable iniciar con una FIO2 al 60 o cosas así. Primero reclutarlo y luego sí ir ajustando. Perfecto. Paisa está ahí. Paisita, tenemos problemas de conexión. Ya. Aló, disculpen, qué pena. Es que se me cayó el internet, no alcancé a escuchar. ¿Está teniendo problemas de conexión, Paisa? Sí, tuve aquí problemas de conexión. Ahí ven la pantalla, ¿sí? Sí, ya la vemos, ya la vemos. Ok, solo escuché al profe Barros. No sé qué dijo Mateo, si no estoy mal. ¿Cómo? Perdóname, Felipe, es que te escuché lo último entrecortado. No, profe, pues que me desconecté, no alcancé a escuchar nada, pero bueno, sigamos. No, es muy bien. Ya nos va a hablar usted de las maniobras de reclutamiento alveolar. Tienen que ser vistas de una perspectiva también muy cuidadosa. Recuerde usted que el colapso alveolar es patológico, pero que también la sobredistensión alveolar produce straining, produce cizallamiento, produce barotrauma, volutrauma y biotrauma, ¿no? Entonces, hay varias maniobras de reclutamiento. Ahí nos estaba diciendo el doctor junior de anestesiología, está el PIB incremental y hay otras estrategias de PIB solo sin escalamiento de FIO2, pero la sobredistensión pulmonar también es patológica, ¿no? No es meterle sí, claro. Presión al alveolo a lo que da. Ok. Ahí quería agregar con respecto a la FIO2, el Clinic de Barcelona y el
handbook de los anestesiólogos que crearon, intensivistas que crearon el protocolo, inician generalmente con FIO2 de 100 y algunos plantean PIPs entre 6 y 8, ¿listo? Entonces, pero esto puede variar entre cada guía, realmente. Estos son los parámetros que se toman inicialmente. Bueno, como metas, la guía plantea una saturación de 88 a 92, una PO2 entre 55 y 85, una PC2 menor a 60 milímetros de mercurio y un pH mayor a 7.2. Listo, entonces es importante que recordemos este tipo de valores que van a ser los parámetros por los cuales nos vamos a guiar como objetivo inicialmente. Entonces, vamos a empezar a hablar de las diferentes maneras de inicio de reclutamiento alveolar o de técnicas que se han planteado en estos casos de reclutamiento alveolar frente a este tipo de SRA. Entonces, empezamos con un artículo muy interesante publicado en el New England Journal en septiembre 16 del 2010, en donde se demuestra el estudio Accuracy, que fue un estudio multicéntrico doble ciego, en donde se dieron 340 pacientes con SRA severo, en donde se empezó a comparar básicamente la infusión de cisatracurio. Recordar que a diferencia, ejemplo, de otros bloqueadores neuromusculares, se prefirió el cisatracurio debido a su metabolismo por las esterasas plasmáticas. Entonces se hizo una infusión con cisatracurio por 48 horas en 178 pacientes y el control con 162 pacientes. Y lo que se quería evaluar era la mortalidad a 90 días. Entonces, importante, el primer grupo tuvo una mortalidad del 31.6%, el segundo de un 40.7%, es decir, un 9.1% de mortalidad de diferencia a 90 días. Entonces, lo que terminan concluyendo es que sí disminuye el tiempo de ventilación y sin fatiga muscular, y aparte nos aumenta la sobrevida a los 90 días. Entonces era un estudio muy alentador, pero pues recordar que fue publicado en el 2013. Ahora, llega este estudio en el 2019, publicado también en el New England, en donde el estudio Rose hace una reevaluación, que pues sus siglas significan una reevaluación de la administración sistémica de bloqueadores neuromusculares temprano, en donde fue un método tipo randomizado, en donde los pacientes con SRA moderado o grave, basado en los criterios Berlin, se dieron en dos grupos, en donde el primero se administró bloqueadores neuromusculares por 48 horas, igualmente cisatracurio, en una media de 47.8, y un grupo control en el cual solo 86 pacientes se le administró una dosis baja de 38 miligramos. El primer grupo fue de 501 pacientes, el segundo, el control, fue de 506. Y recordar, pues, los resultados que salió en este estudio fue lo siguiente, que no hay diferencia en administrar o no administrar bloqueadores neuromusculares. No hay diferencia en la mortalidad en 90 días. Entonces, ahí se empiezan como a desafiar estos estudios y empezamos a poner todo sobre una balanza. Y un último estudio aún más reciente, publicado este año, nos muestra que es un metaanálisis. Este metaanálisis nos muestra que querían evaluar la mortalidad a 28 días, publicado por Intensive Care en la revista Springer, en donde se revisaron 2.675 estudios, en donde fueron incluidos 1.461 pacientes con PAFIs de 104 más o menos 35. El resultado realmente fue también buscar desenlaces a 28 a 90 días, y se encontró que el riesgo de muerte era igual
y que no hubo diferencia realmente en el tiempo que estaba con el ventilador. Y concluyeron que los bloqueadores neuromusculares no reducen este tiempo de ventilación y durante pues, la ventilación mecánica, y aún más importante, no hay un impacto claro sobre la mortalidad. Entonces, otro estudio que va en contra de esto, pero entonces ahorita vamos a resumir realmente qué deberíamos hacer. Igualmente las guías, por ejemplo el protocolo del Clínic de Barcelona, ellos no recomiendan como evidencia 1A, por decirlo así, el uso de bloqueadores neuromusculares. Entonces luego pasamos a un segundo step, que es el manejo con la PIP, o cómo vamos a empezar a reclutar esos alveolos como segunda medida. Entonces tenemos primero que cambiar del controlado mandatorio de volumen a controlado por presión, es decir, podemos modificar la presión, pero nos puede variar el volumen. Listo. Entonces, ellos plantean, esto es sacado del Clínic de Barcelona, ellos plantean iniciar con una presión inspiratoria de 15, una frecuencia respiratoria de 15, una relación inspiración-expiración de 1 a 2, una PIP entre 5 y 8 y una FI2 al 100% para iniciar el reclutamiento. Vamos a incrementar esta PIP de 5 en 5 cada 30 segundos. Obviamente tenemos que vigilar la estabilidad hemodinámica y vamos a subirla hasta 25 a 30 centímetros, obviamente según tolerancia del paciente. Y vamos a sostenerlo por 2 minutos. Luego vamos a ver, prácticamente lo pasamos a volumen control de nuevo y lo bajamos una PIP de 18, de 18 centímetros de agua. Y vamos a hacer un descenso progresivo hasta la PIP óptima. Ahora, ¿cómo se define PIP óptima? Entonces, se define como la mejor complacencia más 2. Ya vamos a ver cómo lo podemos calcular. Y posteriormente lo pasamos a controlado por presión, en donde ponemos una PIP de 20 durante 20 segundos y ya volvemos al neumoprotector básico, pero el cambio sería con la PIP ideal. Entonces esta es una gráfica clásica, en donde es una gráfica volumen-presión, en donde vamos a ver el momento en que hay mayor complacencia, el momento en que hay mayor distensibilidad, inicialmente marcado por un punto de inflexión inferior, que lo podemos ver aquí. Entonces, es importante, aquí yo hago como un poco de la explicación de cómo funciona la PIP. Esa curva tan bonita tiene un nombre, se llama la curva de histéresis pulmonar. Muy bien, Juan Felipe, muy bien. Listo. Entonces, digamos, la PIP la podemos entender fácilmente como si fuéramos a inflar una bomba. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a empezar a inflar una bomba, nosotros tenemos que hacer muchos cambios de presión, pero vemos pocos cambios de volumen. Pero llega un momento en que en la bomba yo puedo hacer pequeños cambios de presión que va a tener unos cambios de volumen mucho más significativos. Entonces, lo que no queremos es llegar a siempre meter más presión. ¿Por qué? Porque pues tenemos el gran riesgo, como lo explicaba ahorita el profe Barros, de un barotrauma. ¿Listo? Entonces es mantener esa distensibilidad alveolar constante. Bueno, por tercer paso, tenemos los parámetros ventilatorios en la parte de pronación, o es, digamos, otra de las medidas que se han planteado, ¿sí? Entonces empezamos con un estudio muy bonito hecho por el doctor Guérin en Francia, su grupo PROSEA, publicado en el 2013, en donde aquí vemos los resultados y las conclusiones, y vemos prácticamente que ellos querían buscar esa mortalidad, o si disminuyó o no la mortalidad. Entonces fueron 227, un grupo en pronación, 229 pacientes asignados para supinación normal, y se encontró que en el primer grupo
hubo una mortalidad del 16%, en el segundo del 32.8%, con un intervalo de confianza de 0.25 a 0.63, y a nivel de 90 días, esto fue respectivamente 23.6% en el primer grupo, la mortalidad, y 41% en el segundo grupo. Entonces, la conclusión fue que sí, realmente hay una disminución significativa de 28 a 90 días en la mortalidad en estos pacientes que realizamos esta reclutación, este reclutamiento alveolar. Entonces, hasta ahí íbamos felices. Entonces, como esto es una maravilla, lo recomendamos a todo el mundo, pero luego llega este estudio, un estudio realizado en China, en donde básicamente hace un metaanálisis en donde se incluyen 3.025 pacientes y demuestran que realmente no hubo diferencia a los 28 días en la mortalidad. No hubo diferencia en el acortamiento tampoco de la estancia en la estancia hospitalaria. Entonces, lo que sí podemos decir en ambos es que pudimos encontrar una mejoría de la oxigenación del paciente. Entonces, sí, lo que queremos ahora nos ponemos nos preguntamos como listo, sí, la oxigenación es muy importante, claro. Digamos, todo esto se está basando por PAF y metas, pero ¿a qué costa? A costa de volutraumas, a costa de barotraumas. Entonces, tener en cuenta mucho eso que también el profesor lo nombraba en este tipo de pacientes. Entonces, lo que ellos recomiendan el ASA, hablan de que lo ideal es que a las 4 a 6 horas no hubo respuesta del step anterior, es decir, con la PIP, se tomen unos gases, y si la PAFI es menor de 150, pronemos, o también si la PAFI de inicio es menor a 150, realizar pronación temprana. Pronación temprana se define como la pronación en las primeras 12 horas. Los esquemas y protocolos que se han creado normalmente un poco qué es la pronación, qué es la técnica de pronación. Ya aquí tengo una foto, profe, aquí la voy a poner. Entonces, pues la pronación es prácticamente poner al paciente en decúbito prono, y algunas veces se le da un poco de tren, y para poder tener ese reclutamiento alveolar, basándonos en todo lo que va a ser el BQ, que son esas zonas en donde están poco bien perfundidas, poco ventiladas. Entonces la idea es hacer ese reclutamiento alveolar adecuado. Entonces lo que plantean las guías son de 12 a 18 horas de duración en prono. Por ejemplo, el Hospital Militar tiene el protocolo de 16 horas. Y pues nos quedamos con ese artículo que al menos nos da una luz de reclutamiento alveolar que puede disminuir la mortalidad. Pero ya sabemos que hay evidencia que nos demuestra que puede que no nos mejore este paciente. Pero lo que sí tenemos una certeza es que nos va a mejorar la oxigenación en el paciente, que esto nos puede ayudar bastante. Por el otro lado, el Critical Care plantea un nuevo método de reclutamiento alveolar, que es el modo APRB, que es un modo de ventilación con liberación de la presión de vía aérea. Es una modalidad mandatoria intermitente, realmente es una modalidad que cicla por tiempo y por presión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se ajustan los siguientes parámetros: presión alta, tiempo alto, presión baja, tiempo bajo. ¿Qué significa eso? Entonces, vemos que hay una presión alta, ¿sí? Y una presión baja. Entonces hay una transición entre una y otra. Esta presión alta es el momento en que se va a hacer un reclutamiento mucho más activo, y se cuadra con una duración, que es la denominación del tiempo alto. ¿Cuánto es la presión alta que recomiendan? Recomiendan que sea la presión plato objetivo. Entonces, en el caso de nosotros sería menor de 30. Y la presión baja es una presión que sea baja, pero sea constante, para poder tener un reclutamiento alveolar constante del paciente, y se va a dejar un tiempo bajo. Entonces,
es importante pues reconocer la transición entre la porción A, que sería la presión alta, y la transición a la B, que es la presión baja, es decir, bajo presión, para poder hacer la exhalación y barrer ese CO2. Y la transición inversa, pues es la inspiración, en donde paso de una presión baja a una presión alta. Entonces, ¿qué ventajas nos da este modo con liberación de presión de vía aérea? O APRB, también lo podemos encontrar en los ventiladores como DuoPAP. Primero hay un reclutamiento alveolar continuo, como lo hablábamos, tanto en inspiración como en expiración. Entonces hay un reclutamiento alveolar continuo, nos permite ventilación espontánea en cualquier parte del ciclo. Entonces, recordar que la mejor ventilación es la ventilación espontánea del paciente, debido a que se ha demostrado que hay una mejor redistribución de los gases a nivel de los alveolos. Y es importante que mejora la oxigenación en pacientes con SRA versus convencional. Eso sí hay muchos estudios. Y su aplicación temprana puede ser benéfica. Menor riesgo de barotrauma, porque pues nos estamos basando prácticamente en una presión plató como presión máxima, y menor requerimiento de pseudoanalgesia. Entonces, ahora, bueno, aquí están, digamos, los parámetros de cómo podemos cuadrar el ventilador en caso de que haya enfermedad obstructiva y restrictiva, pero lo importante es entender el concepto de presión alta, presión baja. Estamos manejando dos presiones que ciclan entre sí con un tiempo definido. ¿Listo? Entonces, nos llega este estudio, el cual prácticamente hace un análisis de metaanálisis y empieza a ver como método pues que se cogieron 330 pacientes, se tomaron 330 pacientes. Una revisión de la literatura, revisión sistemática de la literatura. Sistemática de la literatura y un metaanálisis randomizado, sí. Se tomaron 330 pacientes. Importante que pues, el objetivo primario que se buscaba era el tiempo fuera del ventilador en los 28 días, que este método tuviera una buena estabilidad hemodinámica. No hubo realmente diferencias en la parte del barotrauma, pero importante esto último, en donde no se tomaron medidas o parámetros como lo era la mortalidad y la sedación. Entonces ahí ya nos desanimamos un poquito. Entonces, este estudio realmente sí nos mostró de que nos disminuía la estancia hospitalaria y nos ayuda a la oxigenación. Sí, pero pues realmente no sabemos la mortalidad. Y otra cosa que quiero hacer énfasis en este modo de APRB es interpretar estos estudios con precaución. Además, ahí lo dice, interpretar estos estudios con precaución debido a esa moderada heterogeneidad y baja calidad de la evidencia. Entonces, quedamos más o menos como este muñequito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Unos artículos nos muestran, listo, sí nos baja la mortalidad. Otros nos dicen, no nos baja la mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Realmente los protocolos, por ejemplo, que se tienen aquí, pues quedamos así, como este médico. No tenemos opciones sólidas de reclutamiento alveolar. Pero entonces, ¿qué dicen los expertos que consideremos? Entonces, considerar el método de PIP, claramente, considerar los bloqueadores neuromusculares, debido a que, por ejemplo, este tema lo discutía también con el profe Hans, en donde él me decía, sí, el modelo APR serviría para un SRA leve, pero imagínate el paciente en prono y con ese tipo de modelo, o sea, para que haga una ventilación espontánea o algo así, va a ser muy complicado. Entonces, lo ideal sería que los tuviéramos bien relajados. Y pues la pronación. Entonces, recomiendan esos tres. El APRD realmente, pues aparte de que genera una estabilidad hemodinámica tremenda, todavía no hay estudios suficientes, nos quedamos cortos para una recomendación de este tipo de modo. Y aquí, para hacer un poco ya someramente los criterios de extubación que plantea el Clínic de Barcelona,
Entonces, en la parte respiratoria, unos objetivos, una presión arterial de oxígeno entre 55 a 60 milímetros de mercurio, con FIO2 menor al 0.4 o 40%, con una PIB menor de 10 centímetros de agua. A nivel cardiovascular, si está con soporte vasopresor que esté con tendencia a la baja. A nivel metabólico, ausencia de acidosis y fiebre. Y a nivel radiológico, ausencia de deterioro imaginológico. Recordemos que pues, si el paciente cursó con una neumonía, obviamente en 2 días, 3 días no se va a quitar eso. Aproximadamente perdura 4 o 6 semanas esa misma imagen, pero que no haya ese deterioro imaginológico. Y precaución, por favor, el fenómeno de dispersión. Entonces, evite la tos a toda costa en el momento que hagamos el destete. Las guías recomiendan de modos ventilatorios el modo presión soporte. Recordar que ese modo presión soporte se entiende fácil, que es un modo que acompaña al paciente. Generalmente uno pone un desencadenante, un trigger, más o menos hablan de 1.5 litros a 3 litros, en donde si el ventilador sensa que hay que el paciente está moviendo 1.5 litros, inmediatamente le suministra presión para que acompañe la respiración del paciente y así hacer un destete un poco más agradable y más pasivo para el paciente, con el fin también de evitar la tos a toda costa. Fundamental esto. Y por último, quiero cerrar con estos 5 nuncas que nos plantea Steve Jobs, en donde lo primero es nunca darse por vencido, lo segundo, nunca aparentar, lo tercero, nunca mantenerse inmóvil, lo cuarto, nunca aferrarse al pasado, y lo quinto, nunca dejar de soñar. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias. Sí, aplausos. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bonita Paisa. narración. Muy buena la charla. Qué buena charla. Gracias. Quedó Chévere, gracias. tema. Doctor Juan Felipe, muchas gracias. No, profe, con todo el gusto. Gracias a ustedes. Muy interesante. Muchas gracias. Pues yo creo que ya es el momento para dudas. Si alguna persona de la charla quedó con dudas, que por favor las hagan saber. Yo tengo una duda. No te escucho, Hugo. Hugo está hablando en robot. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Ay, ¿te Dios mío, escucho? mi internet. Ya voy. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho. ¿Aló? Ah, bueno, Sí, te es que escucho. yo tenía una duda con respecto a los mecanismos de lesión pulmonar por el aumento del PIB. ¿Cómo es que es eso que... Ok, eso sí, me faltó ahondar un poquito en esto. Digamos, lo que hablábamos, por ejemplo, en una neumoprotección básica, si quieren esperen, yo les comparto aquí la pantalla. Un segundo acá. Aquí en esta diapositiva, que es, digamos, lo que más tenemos que tener en cuenta. Entonces, si vemos allí los parámetros de neumoprotección básica, en caso, si es la presión pico, que es menor de 35, y presión meseta menor de 30, que son los objetivos para disminuir los riesgos de barotrauma, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si tú le inicias un paciente, por ejemplo, sabemos que la recomendación está entre 5 a 8 mililitros kilogramo del volumen tidal o volumen corriente, que pues se llama volumen tidal, y empezamos a tener una presión meseta, no sé, en 37, en 38, ¿sí? ¿Qué opciones tenemos? Entonces, si disminuimos el volumen un poco más, es decir, lo disminuimos a 5 mililitros kilogramo, vamos a disminuir claramente la presión, pero ese volumen no va a ser lo suficiente para barrer ese CO2. Entonces, tú me dirás, entonces el paciente va a entrar en una hipercapnia, claramente. Puede entrar lo más probable en una hipercapnia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que se me olvidó comentarles. Entonces, por eso hablan del máximo de respiraciones de 35. Entonces, ponemos el paciente a tener una frecuencia respiratoria más rápida para poder barrer con ese poco volumen que nos compensa la presión, ese CO2. Entonces, es prácticamente un juego de parámetros.
entonces si subo baja entonces hay que evidenciar todo eso. Pero pues las medidas neumoprotectoras para evitar el riesgo de barotrauma son esas recomendadas, y esas sí son casi que las toma casi todas las guías. De pronto el Clinic de Barcelona baja un poco más la presión meseta 25, son un poco más estrictos, pero bueno, puede variar de guía a guía, pero entre 25 y 30 sería el objetivo. Paisita, yo tenía una duda. Usted nombró o sea, esto es más una duda de los cuartos de presión negativa. Los cuartos de presión negativa, perdón, o sea, si ya lo nombró, de pronto el déficit de atención me ganó, pero la función de eso es exactamente qué, y B, cómo se lleva ese cuarto a presión negativa. O sea, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se hacen y cuál es la función de la presión negativa en ese cuarto? ¿Es con propósitos antimicrobiológicos o es con propósitos ventilatorios o qué es? ¿O para la dispersión de aerosoles? Ok, excelente pregunta. Digamos, hacer otra vez énfasis en eso de presión negativa de los cuartos, donde vaya a estar el paciente. ¿Por qué? Porque principalmente lo que tú decías es para quitar ese fenómeno o disminuir, porque no lo podríamos quitar en un 100% ese fenómeno de aerosoles y disminuir el contagio al personal. Perfecto, muchísimas gracias, Paisa. El cuarto de presión negativa lo que hace es una medida como de autoaislamiento, Heinrich. Entonces, al ser más negativa la presión, lo que hace es que evita que lo que hay dentro de ese cuarto, como bien lo dice Juan Felipe Gutiérrez, salga a la transmisión horizontal hacia las otras áreas de la institución donde está. Exactamente, doctor. Muchas gracias, doctor. Y segundo, les dejé también, tal cual como lo está definiendo Juan Felipe Gutiérrez, les dejé un artículo del Clinics of Chest Medicine en el chat que habla de todas las lesiones que nos comentaba y sus definiciones operativas. Entonces, atelectrauma, balotrauma, baby lung, biotrauma, y ya lo que nos explicó también Juan Felipe Gutiérrez de la parte de la compliance y la elastancia y la distensibilidad pulmonar. Yo les agradezco muchísimo y le agradezco a Juan Felipe la calidad de su presentación y la claridad en los conceptos, porque la ventilación mecánica no es un tema fácil, pero volverlo complejo fácil es un reto para quienes estamos en este rollo. Lo felicito muchísimo. Yo tengo una última pregunta. Yo también tengo una pregunta. Que me quedó la duda. Perdóname un segundito, Juan, y la hago así en bombas, que yo creo que debe ser rápida la respuesta. Me quedó la duda en cuanto al APRB. ¿Qué más evidencia tiene con respecto a los parámetros ventilatorios? Ok. También, realmente yo cuando leí por primera vez la revisión, no tenía mucho conocimiento acerca del APRB y hice una revisión más o menos exhaustiva en donde encontré un artículo que mostró al inicio mexicano de la revista de Medicina Interna junto al servicio de intensivismo, publicado en el 2016, en donde prácticamente nos plantean este método ventilatorio como la última cosa del mundo. Y pues tenía toda la relación, o sea, tenía su explicación fisiológica súper bien planteada, pero realmente los estudios nunca nos miden mortalidad, por ejemplo, los últimos que tenemos. Nunca nos miden mortalidad y es un desenlace que tenemos que medir obligatoriamente para, digamos, ponerlo como un último step o como un primer step, porque algunos lo recomiendan en fases tempranas. Ahora, digamos, ese modelo no está recomendado actualmente pues, en los protocolos. El Critical Care lo recomienda, pero sabemos que no nos podemos basar solo de una opinión. Entonces, sería esperar más estudios y lo único que, por ejemplo, yo también le hacía algo parecido de pregunta al doctor Hans y él me respondía que la única opción que se podría de pronto considerar ese reclutamiento alveolar con APRB sería en un SRA leve, pero
en moderado y severo, pues sí, nos mejora la oxigenación, muy similar con lo que pasaba con, por ejemplo, con la pronación, sí, nos mejora la oxigenación, pero la mortalidad, ¿qué? Que es realmente el impacto primario que queremos tener. Muchísimas gracias. Paisa, en el momento que uno está manejando el ventilador, ¿uno preferiría manejarlo volumen controlado o presión o controlado por presión? Ok, realmente las guías dicen que no hay ningún modo de preferencia, pero lo que les explicaba, digamos, el primer step, en donde este sí es el que tenemos como que conocer todos, pues, es decir, el controlado por volumen, entonces, y sus metas. Digamos, esta diapositiva, la que está proyectando, es la clave, en donde tenemos que conocer esos parámetros. Inicialmente, controlado por volumen, y ya en caso de que vayamos a hacer maniobras de reclutamiento, ya ahí sí se cambia a modo de presión, luego otra vez a modo volumen, ahí sí hay un cambio en estos. Pero entonces ellos nos recomiendan tanto dejarlo, por ejemplo, en controlado por presión, por lo mismo, por el riesgo de barotrauma especialmente, si en caso de que se nos vaya la mano con la presión. Entonces es importante tener en cuenta. Igualmente, hay que tener en cuenta en estos controlados por volumen, que listo, tú dices, listo, le voy a administrar este volumen, pero en caso que el paciente persista con presión meseta de 35, 38, o sea, le vas a estallar el pulmón. Entonces, allí ya hay que hacer las maniobras que les explicaba, que era disminuir el volumen, aumentar la frecuencia, para evitar ese hipercambio. Pero inicialmente, controlado por volumen. Genial, perfecto, muy claro. Gracias, Paisa. Listo. ¿Alguna otra duda del público? ¿No? Listo. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Paisita, por todo ese esfuerzo y por toda esa dedicación que le metió a esta presentación. Muy amable querer dar esta presentación. Muchas gracias, Paisa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paisa, muchísimas gracias, de verdad. Buena charla, muy buena charla. No, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Estén muy bien. Luego. Me parece, si aprovechamos en 5 minuticos que Hugo quería agregar unos talleres y cuadramos el taller o qué era la propuesta de Hugo. Hola, Doc. Sí, bueno, entonces hicimos un cronograma de varias actividades que estamos planeando para este mes. Con el doctor Camilo Barrios estamos tratando de mirando a ver qué revisiones en este mes de cardio podemos hacer con un taller estilo club de revista. Entonces vamos a mirar, no sé qué temas. Yo le propuse que el síndrome coronario agudo sería un tema muy chévere de abordar, teniendo en cuenta pues todos los temas que estamos tratando de realizar ahorita. No sé ustedes qué opinen. De una. ¿Aló? Súper bien. Sí, me parece la verdad, me parece una buena idea. Pues en este momento está en curso el Congreso Mundial del American College of Cardiology y están saliendo infinidad de estudios en lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren proponer el estudio o como ustedes quieran, en el tema que quieran, prevención cardiovascular, enfermedad coronaria, falla cardíaca, fibrilación auricular, trasplante cardíaco, dispositivos de asistencia ventricular, reemplazo valvular percutáneo, bueno, en lo que quieran, como quieran, lo podemos plantear. Les mando en el chat el link del Congreso de la ACC que en este momento se está haciendo en forma virtual. Entonces, si ustedes quieren proponer el artículo o como ustedes quieran, creo que no lo envié. Me parece un tema chévere también el tema de RCP en paciente en COVID, no sé, no se ha hablado nunca, ¿no? Puede ser chévere. ¿Pero cambian algo? La reanimación en COVID es farmacológica. Okay. La reanimación en COVID es farmacológica, no se hacen compresiones torácicas. No se hacen compresiones, sí. Hay un link. Pero pues no sé, estoy atento a lo que me digan, como ustedes quieran.
Hay un recurso del Royal College of Physicians que ya les voy a enviar también al link. Doc, No sé. le puedo pedir un favor magnánime para la presentación que tenemos próximamente de antibióticos. Sí. Si usted pudiera mandarnos uno que otro caso así de antibióticos, pues ¿Ejercicios de antibiograma? Sí, antibiogramas que usted tenga ahí, que sean antibiogramas pues, de fáciles a complejos. Sería Listo. perfecto para Cristian y para mí poder como hacerlo lo más a conciencia posible. Claro que sí, interesantísimo. Entonces yo les mando voy a tratar de hacer la escalera del Burj Jacob y Medeiro a ver si fuera posible, si los logro conseguir. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están, entonces ahí está la Scientific Sessions del American College y está el Royal College of Physicians que tiene una página exclusivamente para reanimación cardiopulmonar y COVID, pero básicamente no se hacen compresiones torácicas, la reanimación es farmacológica. Pero, ¿y farmacológica como, doctor? ¿Con adrenalina? ¿No? Ok. Rayos. Adrena, hijo, y no más. Listo, entonces, ¿les parece si hacemos? No, nada, quietos. Hoy aprendí de un colega italiano que el COVID-19 no tiene emergencias. Si un paciente se tiene que ir, se va. O sea, no hay medidas heroicas en términos de, primero, salvaguardar la bioseguridad del personal de salud. ¿Sí me entiende? Es que por ende una pandemia no es una emergencia. Exactamente. Sí. Qué pena la pregunta, ¿por qué no se hace reanimación cardiopulmonar? Porque usted le hace, sí se hace reanimación cardiopulmonar. Lo que no se hace son compresiones torácicas. Ok. ¿Por qué? Por la velocidad.